El Tribunal Constitucional de Perú resolvió el jueves disponer la libertad de Alberto Fujimori. Cumplía una condena de 25 años de prisión por violación de los derechos humanos. La Corte, la máxima Corte, aprobó un recurso que pide anular la resolución judicial, lo que pone a Pedro Pablo... no. Lo que pone a Alberto Fujimori en libertad. El indulto humanitario para Fujimori había sido otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017. Ahora se hace válido que se vaya a su casa. Pues porque él tiene como 80 y tantos, ¿no? Sí, ya está muy grande. Por eso es indulto humanitario, por cuestión de edad y de salud. 83 años cumplió la semana pasada. Sí, por eso le concedieron ese indulto, porque además creo que su salud está muy dañada. El mandatario había sido condenado por ser autor mediato de la matanza de 25 personas, mientras su gobierno luchaba contra la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso. Pero fíjate ahí, obviamente el presidente no participó en esa matanza, pero era su gobierno. Cuando hay voluntad política y elementos, puedes llevarlos y procesarlos, porque Fujimori era de la época de Salinas de Gortari. O sea, no es que haya salido en el 15 y el 16 lo procesaron. Pero, a ver, se había hecho justicia. Se hizo justicia, creo. Y ahora que lo liberan... Yo creo que, a ver, ya pasó algunos años en la cárcel, evidentemente no llegaría a cumplir los 25 que le pusieron, pero creo que ya quedó claro que no hay negociación de la justicia. Y aquí, pues finalmente, hay quienes digan, no, pues que pague hasta el último día de su vida en la cárcel, y otros que digan, pues no, a ver, tiene 83 años, que se regrese a su casa. Yo creo que la segunda opción aquí aplica, te voy a decir por qué. Porque él era la cabeza de gobierno, a menos de que le encontraran la orden como aquella de mátalos en caliente, y firmada por él de, oye, pues acaba con estos campesinos, pues de otro modo es responsable por haber sido quien tenía el gobierno, pero debe haber una cadena de responsabilidad ahí sobre la matanza. Bueno, es que él libró una serie de combates notables contra los dos grupos guerrilleros que había, ¿no? El de Sendero Luminoso y el otro, el que era un poco menos maoísta. Y pues tuvo mucho éxito, sorprendió a muchos, venció varios encuentros y demás. Y sí, en efecto, él era implacable contra ellos. Y seguramente en esta matanza pues murió población civil. Pero hay que entender que no lo están liberando ni están diciendo que es inocente. Lo que sucede es lo que ellos llaman indulto humanitario. Por salud, por edad, es por lo que le permiten estar en su casa. Lo están liberando. Sí. Pero es un perdón. Lo están liberando. Ya, como dice Alejandro, ya se juzgó y se condenó. Es culpable, eso ya no se discute. No. Pero lo están liberando, Adela. Y hay gente, hay familiares de los que fueron muertos bajo su gobierno, bajo su mandato, que son los que están muy alterados y los que piden justicia, Dora. Con toda la razón del mundo, están alterados y están enojados. Por cuestiones humanitarias. Perdón, pero sigue siendo el mismo hombre vil que en su momento tomó decisiones y ejecutó. Es como cuando Pinochet. Es que Pinochet tiene cáncer y pobre. Es el mismo asesino. Y los sobrevivientes de esas matanzas y los sobrevivientes, los familiares de estos están indignados.
Uno de los objetivos de la hija al ser presidente era precisamente ese, el indulto al padre. Y aún así logró votos la condenada. No. ¿Se hizo justicia según quién? ¿Las leyes? Porque según los familiares, no. Pero bueno. Pues ahí también, fíjate, pero, y en ese sentido, de todas maneras, nunca va a haber un fallo unánime o una unanimidad con respecto a un fallo judicial. Por ejemplo, yo pondría el asunto de los niños de la guardería ABC. Los padres jamás van a sentir que se les hizo justicia, aunque metieran a Calderón a la cárcel, por decirlo de ese modo, ¿no? Hay gente que esperaría más, hay gente que esperaría quizá pena de muerte. Entonces, yo sí, desde luego de haber gente que permanentemente quede agraviada por un suceso de esta magnitud, sobre todo la familia cercana y demás, pero por otro lado están las leyes que aprueban los legisladores, es decir, sí es muy, es una línea muy delgada, ¿no? Entre lo que quisiéramos que le sucediera al culpable y lo que la ley permite que le suceda al culpable. Nadie queda satisfecho. Exactamente. No, entonces no es justicia. No es unánime el fallo, ¿no? No. Ahora, Nunca. hay una diferencia entre Pinochet y Fujimori. Pinochet asesinó a gente indefensa, gente que no estaba en rebelión, gente que no llevaba a cabo operaciones militares, que no estaba en rebeldía. Asesinó a intelectuales, civiles, trabajadores, miembros del gabinete de su antecesor y miembros de todos los grupos políticos que apoyaron a Salvador Allende, que era un presidente electo democráticamente. Entonces, este tipo era un asesino nato. En cambio, el Fujimori entra en un país asediado por una guerrilla tremenda, pero que mataba pueblos enteros y demás, y va y lo enfrenta, y en efecto, el caso por el que se juzga es totalmente injustificable, pero él se enfrenta, era un presidente que combate en una guerra declarada contra grupos insurrectos desalmados, que era Sendero Luminoso. Nada más señalar eso, y por supuesto todo el mundo debe ser responsable de sus actos, pero no es comparable Fujimori con Pinochet. No, yo no establecí una comparación en cuanto a sus funciones o su forma de actuar como políticos, simplemente que seguían siendo los mismos perversos de viejos que de jóvenes. Claro, a eso me refería. Son los mismos, eso no cambia. Al contrario, mientras más viejo, más cruel.